Hola búhos, en este vídeo os vamos a enseñar otra de las novedades que ha tenido Lapierre para la gama 2022. Tenemos la nueva Lapierre Celius SL. Es la tercera generación ya de Lapierre Celius SL y en este caso va a ser mi compañero Roberto, que ha sido capaz de probarla y ha sido capaz de sacarle partido a esta bicicleta y nos va a contar sobre ella. Pues sí, la verdad que la bici va espectacular. Destacar que los ingenieros han querido mejorar las características de la versión SL2 y estaban potenciando la bicicleta siendo más agresiva, más ligera, más eficiente y más racing. O sea, tenemos una bici delante de nosotros que va como un tiro. Yo de esta bicicleta, obviamente al final el cuadro, ¿no? Es el alma de una bicicleta. De esta bicicleta. Sí. Esta bicicleta, bueno, ya nos estuviste explicando tú que las Lapierre, las XR y las XRM llevan el carbono, el SLI. El SLI. Eso es. Pues esta también lo lleva. Esta también lo lleva, son las siglas Super Light Innovation, y también han querido contar con ese carbono que es el tope de carbono que tiene Lapierre. Con esto lo que han podido lograr además es que en el proceso de fabricación del cuadro, cuando está en el molde, han podido adaptar las fibras dependiendo de la talla que sea de cada bicicleta. Bueno, para optimizarlo más a función de cada usuario, ¿no? Para personalizarlo aún más. Exacto. También personalizarlo y luego que además también están consiguiendo que sea más ligero. Claro. Porque al final consiguen eliminar más resina. Entonces, además del carbono Toray que utiliza combinado con el LSD, los acabados que han conseguido en este layup son el Light, la versión Light, que en este caso lo tendríamos en las tallas XS, S y M. Vale. Y el Stiff, en este caso sería para las tallas más L. Más rígido, ¿no? Es más rígido. Sí. Y en este caso sería para las tallas L y XL. Claro, es normal para las tallas más grandes. Sí, ¿y eso lo hacen en todos los cuadros o únicamente en lo más alto de gama? ¿O cuántos cuadros tenemos en la gama Celius, Robert? Sí, a ver, esto que te estoy comentando son para las bicicletas más top, la más alta de gama de la Celius SL3. El resto de la gama es la versión estándar, la que es... a ver, con esto no estoy diciendo que no sea normal. Vamos, porque ya digo que también la estuve probando, este tipo de cuadro, y también va muy bien, va muy bien. Pero háblanos de cifras, háblanos de datos, Robert. ¿Cuánto pesa el cuadro este? ¿Cuánto pesa el cuadro estándar? La versión Light, estamos hablando que el cuadro pesa 725 gramos. Una pasada, ¿eh? Una pasada. Brutal. Luego, si nos vamos a la Stiff, es un poquito más, son 20 gramos más, 745, y la versión estándar 845. Es verdad que a esto luego hay que sumarle los pesos también de la horquilla. Cambia también, ¿no? También cambia, al final ya digo que es el acabado que han realizado, entonces la versión Light y Stiff son 352 y la versión estándar 392 gramos. O sea, ya digo que estamos hablando de pesos muy buenos. Sí, ya al final a partir de ahí ya es complicado para los ingenieros, pero bueno, seguro que el año que viene o dentro de 2 años cuando modifiquen... Al final la tecnología avanza que da gusto. Una velocidad brutal. Sí. Bueno, pero las características de esta, Robert, están genial, pero ¿qué bicicleta es esta? ¿Qué tipo de bicicleta es? ¿Qué nos encontramos? Esta es una bicicleta, es muy polivalente, la versatilidad de esta bicicleta es abismal, a mí me ha encantado. Por ejemplo, en subida, es verdad que ahora no estoy en unas buenas condiciones físicas, ¿vale? Pero igualmente me pedía todo el rato levantarme y ponerme a tope. Al final le iba a explotar, pero es que es lo que me pedía la bicicleta porque va increíble. Y luego, bajando en los pasos por curva, importante. También tiene un aplomo y luego cómo se podía trazar curvas que estaban entrelazadas entre sí, iba muy bien. Sí. Una geometría compensada, lo diríamos, o sea, que sube bien, que baja bien, es muy polivalente, ¿no? Es muy polivalente, la bicicleta es muy polivalente y luego su aerodinámica, es que también en llano, es que mira, por ponerte un ejemplo, hace nada estuve con otros 2 compañeros, los 3 llevamos la misma bicicleta. Nos pusimos a dar relevos y íbamos, o sea, hacía mucho tiempo que no iba tan rápido. Es verdad que al final la bicicleta es que te está constantemente pidiendo. ¿Cómo han conseguido los ingenieros esta aerodinámica? Te preguntarás. Sí, claro, es algo muy importante al final en las bicicletas, o sea, aunque sea una bicicleta quizás de un estilo más escalador, al final la aerodinámica siempre está presente y siempre tienen que mejorarla. Al final, es verdad, lo que estábamos hablando es polivalente, entonces tiene que defenderse en todos los terrenos. Claro, entonces, el llano entre ellos. Claro. Exacto, el llano entre ellos. Entonces por eso también han querido además hacer una bicicleta que sin ser la más aerodinámica también tenga tintes aerodinámicos. Y con esto lo que han hecho los ingenieros también respecto a la del año pasado, han mejorado por ejemplo el diseño del tubo diagonal.
el tubo del sillín y luego los tirantes de la bicicleta. Eso por un lado. Por otro, la horquilla también la han tocado. Si te das cuenta, también tiene más espacio. Sí, se ve mucho hueco entre la rueda y la horquilla. Entonces deja pasar también el aire por ahí y hace que también la bici vaya mucho mejor. Y otra cosa que también me parece, ya hablando de estética, muy bonita, que si te fijas por la parte de la pipa, no tiene cable. Me he fijado, no, va con todo el cableado integrado por dentro del manillar, no se ve ni un cable. La verdad es que es una pasada. Y queda muy bien. Sí. Y luego el tubo de la dirección también. Esta parte más estrechita, luego sí es verdad que aquí la han ensanchado para hacer la continuación del tubo horizontal, pero también es más estrechita. Sí, la verdad es que se ve de estética muy cuidada. Pero y algo, Robert, que veo súper característico de esta bicicleta, cuéntanos, son los tirantes, el tubo de sillín, esta zona se ve súper particular. Esto es lo que se llama el tubular 3D, también es algo muy característico, si recuerdas bicis anteriores, sobre todo la Selius L2 ya la llevaba, este triángulo. Ya no es solo de estética, aquí también lo que están hablando es de la comodidad de la bicicleta. Es verdad que tiene una geometría que está pensada para la competición, con lo cual, como estábamos hablando antes, que es una bicicleta que tiende a ser agresiva, pero no está reñido con la comodidad. Como ves, son unos tirantes que nacen desde el tubo horizontal y se extienden hasta el eje, pero no tiene, no contacta con el tubo es muy característico por aquí que hay un huequito y que no se llegan a tocar. Exacto, con esto lo que están consiguiendo es que este tubo también sea más flexible, entonces es más cómodo. Por otro lado, están consiguiendo también aligerar la bicicleta porque hay menos resistencia mecánica, entonces han permitido eliminar ese carbono que antes sí que necesitaban. Y lo último que también se consigue con esto es que las vibraciones que provienen del asfalto se repartan tanto en el sillín y el manillar. Entonces también, ya digo, es un reparto de las vibraciones que más equilibrado, lo equilibras. Oye, y en cuanto a las cubiertas, Robert, también se pueden montar, porque antes, como me has dicho, la horquilla que es muy ancha y por aquí veo un paso grande, ¿se pueden montar cubiertas más anchas que sí? Mira, en este caso, en esta versión, la de 75 aniversario, está llevando unas cubiertas de 25, pero te permite llevar ruedas de cubierta de hasta 32. Pues, si circulas en carreteras en mal estado o algo así, le puedes poner unas cubiertas anchas que es válida. Se la pones y te puedes permitir bajarle un poquito la presión, y todo ese conjunto de comodidades, de mejoras, al final, pues lo que te comentaba, hacen una bicicleta muy cómoda a la par de ser agresiva y preparada para la competición. Antes has comentado el 75 aniversario, pero ¿el 75 aniversario de qué? 75 aniversario de la marca de Lapierre. Con respecto a esto han querido elaborar diseños más exclusivos en cuanto a los colores en 3 de sus bicicletas, en esta que tenemos aquí delante. Luego de las que estuvimos hablando el otro día, que estuviste comentando de las XRM. De las XRM, pues son los mismos colores también de esta bicicleta. Y luego la otra es la Overbold, la AM. Ah, sí, la eléctrica. La eléctrica, son los 3 colores del 75 aniversario. En este caso son 75 bicicletas y no hay más. O sea, el que tenga una bici de esta, vamos. Pues qué privilegio tenerla aquí con nosotros. No, sin duda, sin duda. Y además que ya digo, lo que estábamos hablando es que es espectacular si la ves de cerca. La verdad que muy bonita. Están todos los detalles súper cuidados. De hecho, ahora estoy viendo las dos vainas desde este ángulo que son diferentes. O sea, la veo como la izquierda, bueno, la derecha desde aquí, más gordita y la otra es más fina. Sí, es otra mejora que han hecho. Son vainas asimétricas. Con esto lo que están consiguiendo es que se transmita mucho mejor la potencia. Al final es en el lado derecho en el que está la transmisión, necesitan también que esté ahí todo ese cambio y transmiten mucho mejor O sea, ya digo, te pones en la bicicleta es que reacciona muy rápido. Todo esto se consigue con estas vainas asimétricas. Y la geometría, que apenas hemos comentado nada, ¿qué tiene característico esta bicicleta? Mira, en concreto, por ejemplo, dependiendo también de la talla, ¿vale? El ángulo del sillín son 74 o 73,5. Con esto lo que se está consiguiendo, al final vas encima del eje de pedalier y consigues transmitirle mucha más potencia. Es lo que estamos también mencionando antes, estamos hablando de que es una bicicleta pensada para la competición. Entonces se requiere ese plus de extra. Luego la han hecho más cortita, luego también dependiendo de la talla es más compacta, entonces el tubo dependiendo pueden ser entre -2 y -4 milímetros
más pequeña. Sí, al final va también con el concepto de la bicicleta, una bicicleta que es cómoda, o sea, que luego para competición siempre le puedes poner una potencia más larga o algo Sí, así, pero al final una ya... bicicleta que sea adaptada para todos los públicos. Sí, efectivamente, al final tú luego si te quieres hacer un estudio biomecánico para ir perfectamente colocado a bicicleta, pero ya de por sí es una bicicleta competitiva. Antes he hablado de la aerodinámica. Sí. A las pruebas me remito, la han metido en el túnel del viento y esta bicicleta respecto a su versión anterior es un 8,5% más aerodinámica. Esto ya sea el aire, dependiendo de por dónde le incida, Sí. mejora. ¿Tienes números? Sí, tengo números. Por ejemplo, a más velocidad, más aerodinámica. Por ejemplo, si ruedas a 40 km por hora, el ahorro en vatios son 7. Si son ruedas a 50, 12. Y si ruedas a 60, 22. Hablando de vatios, Robert, al final para que una bicicleta, para que sea capaz de transmitir esos vatios, necesitas que sea muy rígida. ¿Aquí han tenido algún tratamiento especial o qué es lo que han realizado para transmitir toda esa potencia, aparte de las vainas que ya has comentado? En el eje de pedalier, si te das cuenta, es más macizo todavía. Sí. Igual, eso junto con lo de las vainas asimétricas, al final le dan un conjunto de rigidez a toda la bicicleta y es capaz de transmitir todos esos vatios que le das y la bici va como un tiro. Bueno, pues yo creo que Roberto ha quedado una bicicleta clara, es una bicicleta súper espectacular, una bicicleta muy particular en cuanto a su diseño y no sé si quieres añadir algo más. Bueno, sí, me gustaría comentarte los diferentes modelos que nos vamos a encontrar. Tenemos desde el modelo Celius SL3, el 5.0 hasta el 8.0. ¿Sí? Aquí te quiero enlazar con lo de antes del layup. De los acabados del carbono, De ¿no? los acabados. En esos modelos vamos a tener el acabado, el estándar. Y luego a partir de ahí, que ya sería el 9.0, esta versión 75 aniversario. Y luego que te puedes comprar también cuadros por separado, Vale. uno con color ultravioleta y otro con los colores del Grupama FDJ, el equipo profesional. Y ahí ya tenemos los cuadros que van con el acabado, el light en las tallas que he dicho antes, XS, S y M, y el stiff en la talla L y XL. Y luego ya los montajes, ahí diría que se fueran a nuestra web, a buobike.com, y ahí ya pueden ver toda la equipación, el equipamiento completo que llevan los diferentes modelos de la gama. Pues espero que os haya gustado el vídeo de otra de las novedades de la Pierre para la gama 2022, la Celius SL. Y bueno, como siempre os dice mi compañero Roberto en los vídeos, podéis suscribiros, podéis seguirnos, los comentarios sabéis que siempre los leemos y siempre os contestamos, así que si tenéis alguna duda nos la hacéis llegar y encantado estaremos de responderla. Hasta luego. Hasta otra.